Buenas tardes compañeros, el día de hoy vamos a hablar de la estructura de la doble hélice del ADN. Este se descubrió en 1953 por el físico Francis Crick y el biólogo James Watson, que demostraron una estructura de doble hélice del ADN. Esto fue posible gracias a la fotografía de Rosalind Franklin, que revelaba la molécula de ADN, y Wilkins, que compartía laboratorio con ella, tomó la fotografía sin su permiso, y gracias a eso hicieron el descubrimiento. ¿Dónde se encuentra el ADN? El ADN se encuentra en el núcleo de las células, aunque pequeñas partes también se localizan en las mitocondrias. De ahí los términos ADN mitocondrial y ADN nuclear. Diferencias del ADN y el ARN. El ADN es la cadena de doble L, mientras que el ADN es un enlace de simple el azúcar, que los componentes también es diferente. El ADN es la ex-socia ribosoma, mientras que el ARN es la ribot y el peso molecular del ARN es menor que el de ADN. A continuación, les vengo a decir las definiciones. ¿Qué es el ADN? El ácido desoxirribonucleico es un ácido nucleico que contiene toda información genética hereditaria que sirve de manual de instrucciones para el desarrollarnos y vivir y reproducirnos. El ADN está compuesto por las estructuras más simples que son la adenina, la guanina, la citosina y la timina. ¿Qué es el ARN? El ácido ribonucleico, que es el otro tipo de ácido nucleico que posibilitan la síntesis de proteínas. Si bien el ADN contiene la información genética, el ARN es el que permite que sea comprendida por las células. La función del ADN tiene la capacidad de hacer copias de sí mismo, permitiendo que la información genética se transfiera de una célula a las células hijas, de generación en generación. Imagínense, parecer a su propia mamá o a papá, la codificación de las propias proteínas adecuadas para cada célula del control del metabolismo celular. Y la posible mutación, ¿cuál es la función del ADN y el ARN? Funcionan de tres maneras distintas, que son el ARN mensajero que transmite la información codificante, sirviendo de pauta a la síntesis de proteínas. El ADN de transferencia que transporta aminoácidos para la síntesis de proteínas. Y el ARN económico que localice los ribosomas y ayuda a leer los ARN y catalizar la síntesis de proteínas. Aquí les muestro la estructura del ADN donde están compuestas por la citosina, la guanina, la timina y la adenina. Esto es todo por hoy. Muchas gracias. Bueno compañeros, ahora vamos a hablar del empaquetamiento del ADN. Primero que nada, todos los seres humanos estamos conformados por células. Una célula humana contiene aproximadamente 2 metros de ADN empaquetado en 46 cromosomas, dentro del núcleo celular de solo 0.006 milímetros de diámetro de ADN o ácido desoxirribonucleico. Es el material genético de todos los organismos para dividir y transmitir el material genético. La cromatina se condensa en paquetes compactos denominados cromosomas, como aquí lo podemos notar. Están formados por dos brazos unidos en un punto llamado centrómero. El ADN se empaqueta asociándose con proteínas, normalmente histonas. Así que empezaré por explicar el primer nivel de empaquetamiento o fibra de cromatina de 100. En solo la doble hélice de ADN se enrollan alrededor de unas proteínas globulares llamadas histonas. Agrupadas de 8 a 8, dando vueltas alrededor de ellas, ayudadas por otra proteína, la histona H1. Esta estructura se denomina nucleosoma. El conjunto de estas estructuras, si no se encuentran más plegadas, se denomina collar de perlas. Este collar de perlas se encuentra en el núcleo durante la interfase del ciclo celular. De todas las células eucariotas, estructuralmente, esta fibra de cromatina está constituida por una asociación de núcleos o más del ADN.
que hay entre un octavo y el siguiente se denomina ADN espaciador segundo nivel de empaquetamiento o fibra de cromatina de 300. Entre el siguiente proceso de enrollamiento será formar fibras de 30 nanómetros de grosor, llamadas solenoides, que se forman al enrollarse el collar de perlas, formando una especie de espiral. En cada vuelta hay 6 núcleos, o más, y 6 histonas que se agrupan entre sí y constituyen el eje central de la fibra. El tercer nivel de empaquetamiento, posteriormente a esta estructura de solenoides, formará bucles denominados dominios estructurales en forma de bucle. Cada 6 bucles se empaquetan y se asocian a un esqueleto nuclear formado un resetón. De 30 resetones forman una espiral y 20 espirales forman una cromática de cromosomas. Enrollan y forman cromosomas. ¿Qué tal? Ahora vamos a hablar del replicamiento del ADN. El ADN, primero que nada, es una molécula de 2 cadenas enrolladas sobre sí misma, como aquí lo podemos notar. Formando una doble hélice que fue propuesta por Watson y Crick, como ya lo mencionamos en otros videos. Cada cadena está formada por secuencias de desoxirribonucleico, representados por la letra A para adenina, C para citosina, G para guanina y C para citosina. Dos cadenas se complementan entre sí, ya que uno siempre se une con una T por doble enlace de cuenta de hidrógeno. Una siempre se une con G por triple enlace de cuenta hidrógeno. Esto estabiliza las dos cadenas y propicia la estructura secundaria del ADN o de la doble hélice. Cada cadena tiene un extremo de 5' y 13'. Como el ADN es antiparalelo, la hebra complementaria tendrá sentido 3' y 5'. Esto nos ayuda a entender cómo es capaz de replicarse el ADN. El primer paso de la replicación del ADN es separar las dos hélices en esta parte podemos observarlo. Y esto se hace gracias a la ruptura de los puentes de hidrógeno que unen a las bases. Todo esto es posible gracias a la enzima y cada casa que crea la horquilla desde aplicaciones. Cada cadena de la horquilla es una hebra, un molde a partir de la cual se creará una hebra complementaria y se obtendrán dos ADNs idénticos a partir de una enzima llamada prima. Aquí podemos observar la nueva hebra, puentes de hidrógeno y la enzima. Se inicia el proceso. Esta crea una pequeña cadena de ADN a la cual llamaremos prima. Este es el punto de inicio de la construcción de la obra complementaria. Una enzima llamada ANN polimerasa, aquí la tenemos, se une al primer y comienza a incorporar de su axilo nucleótidos que creará la nueva cadena. Esta enzima solo puede incorporar desoxirribonucleico en sentido 5' y 3', lo cual es bueno para la hebra continua porque solo se necesita un primer. Ahora, para la dicontino no se puede hacer en este sentido porque su dirección en 3', 5',
así que se replica en dirección contraria. La ARN' se sintetiza, varios primas en la hebra discontinúan y luego la ADN polimerasa 3 sintetizará fragmentos de ADN entre un tráiler y otro, a los cuales les llamamos fragmentos de o casal en dirección de 5' y 3'. Aquí podemos observar el proceso. Como ya se los había mencionado, puentes de hidrógeno, la enzima ADN polimerasa 3. Aquí ya podemos ver que se genera una hebra complementaria que forma una nueva estructura de doble hélice. Y aquí, primeramente, el cómo se separan. Se rompe la estructura de la doble hélice y se separa una hebra. Aquí se genera con un puente de hidrógeno y la enzima una hebra complementaria que forma una doble hélice nuevamente. Luego, la exonucleasa elimina todas las primas de ARN o del ADN polimerasa 1. Ahora, rellenar los espacios en donde había prima de aire. Finalmente, la ADN liga y se une a todos los fragmentos de ADN en ambas cadenas, creando así dos ADNs idénticos. A partir de uno, la topoisomerasa colabora en aliviar la tensión de enrollamiento. Y todo esto fue posible gracias a que a partir de una hebra molde se sintetizó una hebra complementaria siguiendo el principio de Watson y Crick, de que una adenina siempre se une con una timina y una citosina con una guanina. Muchas gracias.